Eso de ser padre y la obra del Espíritu Santo. Estoy convencido de que la paternidad es una cuestión eminentemente espiritual. Espiritual en el sentido de que o sirve a Dios o empodera al diablo. El modo en que los hombres realizamos la tarea de la paternidad facilita o estorba de plano la relación de nuestros hijos con Dios. Si bien es cierto que no está en nuestras manos el que nuestros hijos tengan fe o no la tengan, sirvan a Dios o no lo hagan, sí podemos, cuando menos, influenciar, casi como lo haría un condicionante genético, a nuestros hijos para que sirvan a Dios o no lo hagan. Aunque otros diferentes entre sí, padres e hijos, somos eslabones de cadenas generacionales que transmiten, preservan y fortalecen los valores y los antivalores de las generaciones precedentes. Muchas veces, la mayoría de ellas, de manera acrítica. Los padres somos herederos y testadores. Recibimos de nuestros padres y dejamos a nuestros herederos lo que hemos hecho con aquello que recibimos de nuestros padres. Alguien ha dicho que los hijos sin herencia se convierten en testadores de nada. Pero creo que esto no es cierto. Aún la nada es herencia que condiciona el todo de la vida de nuestros hijos, y en mayor o menor grado la de sus hijos y la de los hijos de estos, y así por muchas generaciones. En el pensamiento judío se considera que las generaciones venideras son ya en los patriarcas de cada familia. Así, por ejemplo, Abraham, quien llevaba en su cuerpo a sus descendientes que aún no habían nacido, antes de que siquiera naciera su hijo Isaac. Lee Hebreos 7, versos 10 y siguientes. De esta manera, podemos considerar el que la paternidad trasciende. Es mucho más que un continuum genético, afectivo, cultural, relacional, etc. Y es entonces, sobre todo, una cuestión espiritual. Una cuestión que perfila, cuando menos, el cómo de la relación de los hijos, de nuestros hijos, con Dios. Dadas las herencias que los padres hemos recibido, mismas que nos condicionan y explican el cómo de nuestra propia experiencia, relación como hijos, así como el cómo de nuestra paternidad y sobre todo el cómo de nuestra relación con Dios, es que debemos ocuparnos de la relación existente entre eso de ser padres y la obra del Espíritu Santo. Sigo aquí la propuesta del pastor Fabio Rossi respecto de la obra del Espíritu Santo, según el pastor Rossi la descubre en la carta a los Gálatas. En lo personal, el aporte del pastor Rossi me ha resultado de bendición y por ello es que me animo a compartirlo contigo. Rossi señala que la primera obra del Espíritu Santo referida por Pablo a los Gálatas es la santificación del creyente. Esta verdad bíblica pone de manifiesto que los seres humanos no tenemos ni la capacidad para elegir ni el poder para hacer lo que conviene en las distintas esferas de la vida. Agrego yo, ni siquiera en la esfera de la paternidad. La vida cristiana en su integridad solo es posible por la ayuda del Espíritu Santo. Los padres que percibimos o de plano comprobamos que hemos fallado en la tarea de la paternidad, lastimando a nuestros hijos, no siendo un ejemplo de vida para ellos, decepcionándoles,
robándoles la fe, la esperanza y la confianza en sí mismos, no podemos sanar las heridas causadas ni restituir. Es decir, no podemos poner algo en el estado en el cual se encontraba con anterioridad, ni regresar una cosa a su dueño, ni hacer que un individuo vuelva a su sitio de origen. No podemos restituir a nuestros hijos, ni con nuestros recursos, ni en nuestras fuerzas. Necesitamos del poder del Espíritu Santo para ser liberados primero nosotros de aquello que nos ha impulsado en el proceso de la paternidad disfuncional y que ha contribuido para que lastimemos a nuestros hijos. Pero también necesitamos que sea el Espíritu Santo quien santifique, es decir, quien sane, consuele y dirija a nuestros hijos para que ellos también sean liberados del poder de nuestras faltas y puedan vivir así en plenitud lo que el Señor tiene para ellos. No somos nosotros quienes podemos restaurar la fe sobre todo, pero sí podemos interceder vehementemente porque la fe sea restaurada en ellos y proponernos con la ayuda del Espíritu Santo a que nuestro testimonio contribuya a la recuperación de la fe por parte de nuestros hijos. La tarea de nuestra santificación, es decir, de nuestra pureza y consagración a Dios, no la podemos realizar nosotros. Esta tarea la realiza el Espíritu Santo en nosotros. Una frase frecuentemente citada, pero no por ello menos cierta, asegura que lastima quien ha sido lastimado. Antes he hecho referencia al continuum de la paternidad, a la herencia recibida y la que heredamos. La mayoría de los hijos, especialmente de los hijos varones, han sido heridos por sus padres, ya por acción, ya por omisión, ya sobreprotegiéndolos, ya abandonándolos. Por eso resulta tan difícil para muchos celebrar el Día del Padre. Esta semana, por ejemplo, la hija de un conocido hombre público ha declarado en un medio que se distribuye en todo el mundo: con mi padre nunca tuvimos paz, ni psicológica ni emocional. En mi vida y en la de mi hermano siempre hubo violencias desde que yo tengo memoria. Así, muchos de quienes realizan la tarea de la paternidad no solo no aprendieron de padres sanos, sino que padecieron la paternidad disfuncional de sus padres. Algunos estudiosos proponen que dos de las principales razones que explican el ejercicio de una paternidad disfuncional son una baja estima propia, resultado del maltrato recibido, y el automenosprecio aprendido como consecuencia del abuso, de la burla y de las violencias recibidas particularmente de papá. ¿Quién soy? Es la pregunta que una y otra vez he escuchado hacerse a quienes han sufrido el abandono y muchas otras expresiones del maltrato paterno. ¿Quién soy? Nadie puede sanarse a sí mismo. Y me atrevo a asegurar, nadie puede recuperar por sí la identidad que le arrebatara una paternidad disfuncional. Pero obra del Espíritu Santo es dar testimonio, demostrar que quien está en Cristo tiene a Dios como Padre. Rossi asegura que la obra del Espíritu Santo en el creyente está relacionada con la filiación, Romanos 8. Esta es una conclusión valiosa e importante, pues, asegura Rossi, la obra de Cristo es conceder al creyente
el derecho de ser hijo, mientras que la del Espíritu Santo es revelar al espíritu humano la maravillosa verdad de que somos hijos de Dios. Otra vez, Romanos 8. Sí, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Mucho más hijos de Dios que hijos del Padre terrenal que nos ha tocado. Dar testimonio del Espíritu Santo nos acerca al corazón del Padre, haciendo de Él nuestra referencia paterna, de la cual aprendemos y gracias a la que podemos ser y hacer en nuestro aquí y ahora, en nuestras circunstancias, respecto de la relación con nuestros hijos. Podemos hacer lo que es propio de aquellos que nos consideramos a nosotros mismos hijos de Dios. La tercera obra del Espíritu Santo propuesta por Rossi. No pocos padres deformamos a nuestros hijos, y no pocos de nosotros somos hijos deformes, y por lo tanto, padres deformados. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero el pecado nos ha hecho caricaturas de nosotros mismos. Nos descubrimos esclavos de nuestras pasiones, incapaces para hacer lo que sabíamos que debíamos hacer, aún queriendo hacerlo. Como padre he llorado y he acompañado a otros padres que también lo han hecho ante el peso que representa el darnos cuenta de cómo y cuánto hemos lastimado a nuestros hijos, y ante la evidente incapacidad nuestra para sanarlos. ¿Cómo quisiéramos no haberlos lastimado? ¿Cuánto quisiéramos poder hacer para ayudarlos para que sigan adelante? Y no podemos. Pero el Espíritu Santo puede. Porque la tercera obra del Espíritu Santo referida en Gálatas es que el Espíritu Santo regenera a los creyentes. Quien está en Cristo es regenerado, es decir, es vuelto a engendrar, es engendrado de arriba, es nueva creación, asegura Pablo a los Corintios. Dios recrea en nosotros la imagen y semejanza suya gracias al poder de su Espíritu Santo en nosotros. Hace tiempo, durante una reunión de pastores, fuimos invitados a orar por la esposa del pastor de la iglesia que nos hospedaba. El hermano Alfonso Baleón oró por ella. Como la mujer padecía de un severo cáncer en su matriz, Alfonso le pidió a Dios: restaura su matriz al estado en el que tú la creaste. Terminó la reunión. Al cabo de unos pocos meses regresamos a esa iglesia y descubrimos que la esposa del pastor nuevamente estaba indispuesta, pero estaba embarazada. Lo sorprendente es que antes de que se le diagnosticara el cáncer, la habían operado para que no tuviera más hijos. Pero Dios oyó la petición de Alfonso y restauró literalmente la matriz de aquella mujer a su estado original. No solo la libró del cáncer, también restauró su capacidad innata para tener hijos. Esto es lo que el Espíritu Santo hace en el creyente, lo regenera. De tal forma que, asegura Rossi, provee al creyente de una nueva forma de ser y actuar de acuerdo con su naturaleza. Y vale la pena revisar 2 de Pedro 1:4. Un padre regenerado no puede transformar sus errores en aciertos ni desaparecer las heridas provocadas a sus hijos, pero puede hacer la vida y realizar su paternidad actual de tal forma que contribuya a la regeneración de sus hijos. Su testimonio como criatura regenerada se convierte en un poderoso argumento que anima la fe de sus hijos en Dios, su Padre.
los anima y aún les muestra el camino para que hagan de Dios su referente paterno y descubran así la riqueza de su propia identidad como hijos de Dios. Al ser sanado, fortalecido y liberado del poder de las heridas propias, el Padre se convierte en un testimonio e invitación para que sus hijos encuentren en Dios la fuente de su identidad y la libertad liberadora de Jesús en sus vidas. Pablo asegura a Timoteo que quienes estamos en Cristo hemos recibido un nuevo espíritu, una nueva mentalidad, una nueva manera de pensar acerca de nosotros mismos y acerca de los demás. Acerca de nosotros como hijos, acerca de nuestro Padre como tal. En efecto, asegura Pablo, el Espíritu, que es don de Dios, no quiere que temamos a la gente, sino que tengamos fortaleza, amor y dominio propio. Repasa 2 de Timoteo 1:7 en la Nueva Biblia Viva. Los padres disfuncionales engendran el temor en sus hijos, el miedo a la vida, el miedo a no ser, el miedo a no pertenecer, el miedo a no poder, etc. La buena noticia es que unos y otros, padres e hijos, hijos y padres, podemos ser libres del poder del temor, del poder del miedo aprendido en nuestra experiencia filial. Por ello es por lo que te animo para que celebremos este Día del Padre en el gozo de la esperanza, seguros de que en el poder del Espíritu podemos recuperar la oportunidad de desarrollar una relación filial empoderante y gozosa con nuestros hijos, con nuestros padres, y a quienes ya no tienen a su papá con ellos, a los padres que ya no tienen consigo a sus hijos. También les invito al gozo de la esperanza, porque pueden tener la seguridad de que la paternidad de Dios es suficiente para curar, llenar, restaurar aquello que por desgracia han tenido que enfrentar en su relación filial. Jürgen Moltmann, teólogo y pastor, asegura: donde Jesús está, hay vida. Vida abundante, vida vigorosa, vida amada y vida eterna. Hay vida antes de la muerte, asegura Moltmann. Hagamos esta nuestra convicción de vida. Hagamos de esta convicción la razón de nuestra vida y también el cimiento de nuestra relación parental. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. Felicidades a los padres. Bendiciones.